la pobreza? Bueno, según el INDEC, los datos muestran una baja muy sensible. Hay muchas discusiones que se abren respecto del dato de pobreza. Vieron que Milei compara con la devaluación que él mismo provocó. Sí. Y obviamente una devaluación en un dato como el de la incidencia de la pobreza, que está atado, diría, a la evolución de precios y salarios de manera inmediata, bueno, el impacto de esa devaluación es muy significativo, así que la comparación siempre le da bien. Pero corrido eso... Porque lo que vos querés decir es, apenas él asume, devalúa, hace una fenomenal transferencia de ingresos, sube la inflación, sube por lo tanto la pobreza, por cómo se mide y demás, y de ahí empieza a bajar porque la pone arriba en un pico en un mes. Claro, y él no la cuenta, se la pone a la cuenta de Alberto. La pobreza por ingresos es muy sensible a eso, porque cuando vos devaluás saltan los precios automáticamente y el salario tarda. Entonces siempre una devaluación, si ustedes ven una línea histórica de la pobreza, van a ver cuándo se devaluó. Es fácil. Porque ¿bien? Son los momentos de piquitos. Claro, porque es la dinámica de cómo la pobreza por ingresos se comporta en casos de devaluación. Por eso hace esa trampa, pero esa ya nos tiene acostumbrados. Ahora, la cuestión es que dio 28 el puchito, entonces vos decís, uy, estamos re bien. Algunos han optado por mencionar que ya en lo que va de este año, les diría en el cuarto trimestre del año pasado, es decir, en la segunda mitad de lo que se midió ayer, el dato ya es más alto. Sí. La pobreza rebotó y empezó a subir. Está, claro, está con el grafiquito, que no es el dato que se dio ayer, empieza a subir. De cualquier manera, Hernán, no deja de sorprender cuando uno dice, che, sí, los datos del consumo masivo bajaron, sí, sube el desempleo, baja el consumo de leche. La gente se endeuda en tarjeta de crédito. Es que por ahí donde empezás a... ¿Cómo nuestra percepción es tan diferente y que no es solo nuestra percepción así como una sensación, sino con datos concretos de que baja el consumo de leche, te da que baje la pobreza? No, es algo que no se puede comprender. Voy a ser muy pedagógico. Por favor. Es re trucha la pobreza. Ah, bueno. Es re trucha. Pero también están los que te dicen, che, pero es con lo que siempre venimos midiendo la pobreza. O también hay un dato que esté tocado. Y hubo una pequeña discusión en un momento sobre la medición, ¿no? Bueno, claro. Permítanme tres cuestionamientos muy sencillitos que son útiles y que vienen al caso. El primero tiene que ver, ¿se acuerdan que hemos hablado mucho del tema inflación? Y que está mal medida porque está mal ponderado los consumos de los argentinos. Bueno, la pobreza, la forma de medición de la pobreza es distinta, utiliza una canasta que se llama canasta básica total, que es una raya, y después pongo los ingresos. Esa raya también está influenciada por una canasta originaria que es muy vieja, 2003-2004. Entonces, ¿qué hace esa canasta? Es una línea acá, que mide que los argentinos gastábamos en servicios, porque el problema es exactamente el mismo, una X cantidad, muy poquitito. Ahora gastamos mucho más. Entonces, cuando suben los servicios, la línea, la canasta básica total, hace apenas así. Apenas se mueve para arriba. Tendría que moverse así, pero hace así. ¿Por qué? Porque está mal ponderado. Entonces, como se mueve poquito, mucha más gente me queda arriba de la línea. No es pobre. Sencillo, fácil. Esto, de nuevo, insisto, en la metodología del IPC se lo cuestionó hasta el Fondo Monetario. También pega la pobreza. No porque yo deflacte, no me quiero meter en cosas técnicas, pero utiliza la misma canasta vieja que utiliza el IPC. La segunda cuestión, hay dos cuestionamientos adicionales que tienen que ver con los ingresos. Por un lado, los ingresos no laborales, es decir, la UH, todo lo que no es por trabajo estrictamente, modificaron las preguntas. Entonces ahora me preguntan si, por ejemplo, yo cobro tarjeta alimentaria. Antes no me preguntaban. Entonces ahí está bien que lo hagan, sí, pero rompe la serie histórica. Ajá. Me la mejora, pero me la rompe. Entonces, yo ahora tengo mejores ingresos solo porque cambié las preguntas o las precisé. Una corrección bien, fantástica, pero que me está engañando si yo quiero medir la serie respecto de cuando no preguntaba eso. Y la tercera tiene que ver con el comportamiento del salario del empleo no registrado, que insólitamente, según el INDEC, le ganó a la inflación por 30 puntos. Dale. No tiene sentido. No tiene absolutamente ningún sentido. Estoy discutiendo en redes con Tornaroli,
recién me escribían algún periodista. Está Luis Campos. Luis Campos también hizo un cuestionamiento muy atinado, porque según los ingresos, escuchen, según los ingresos del INDEC, por ejemplo, los trabajadores del sector público están en la línea de pobreza o que son considerados pobres, su ingreso no perdió contra la inflación. ¿Cómo puede ser? Imposible. Cuando toma todos los empleados públicos, perdieron 20 puntos contra la inflación. Pero justo los que midió el INDEC salen hechos. ¿Pero por qué? ¿Y el INDEC a qué empleados públicos mide? Capaz que mide a Adorni, no sé. La FIP. Adorni está salido de la pobreza, sí. Hay una gran contradicción. De hecho, hace un ratito estaba mirando, cuando yo tomo la evolución del ingreso del trabajo no registrado según la pobreza y el ingreso no registrado que publica el INDEC, vieron que mensualmente me publica el salario del trabajador no registrado. Bueno, hay diferencia entre los dos. Hay diferencia. ¿Sí? Uno le ganó a la inflación de manera sideral y el otro salió con una evolución distinta. Pero estoy hablando de el tercer trimestre del 23 al tercer trimestre del 25, 100 puntos porcentuales de inflación o de diferencial de incremento entre uno y otro. Es un montonazo. Bueno, justo es la serie que yo no puedo constatar contra otra cosa. Porque en el salario del empleo registrado, yo tengo otra serie para constatar y ver si es verdad o no. Justo en la no registrado, me da un ingreso fenomenal. De nuevo, para el que está del otro lado, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que según el INDEC, a vos te conviene que te echen de FATE y vayas a vender a la feria. Porque ese salario sí que sube. Claro. Y de hecho... Y después, perdóname, Hernán, hay otra cosa que no miden, que es que vos por ahí, para llegar ahora a fin de mes, tenés 3 laburos y laburás 14 horas por día. Bueno, ellos dicen que mejoraron la cantidad de horas, o sea, aumentaron las horas, que puede ser que haya aumentado las horas si no te alcanzó la guita. Lo que pasa es que también en el empleo no registrado se te incrementó gente. Pensémoslo en la lógica del Uber. ¿Hay más gente o menos gente en el Uber? Mucho más, por eso bajan los precios, Hernán. Y de hecho, sí. En promedio, el salario de ese, o el ingreso de ese segmento no puede haber ido para arriba. Claro, tiene que haber bajado. Sí. Cuando tomo la masa sí, porque hay más gente, si querés, y agregado puede ser, pero en promedio no, porque hay más gente y el ingreso tiende a bajar. Pero ¿ellos no miden el promedio? Ellos miden el promedio, por eso no tiene ningún sentido. ¿Se entiende? Por eso no tiene ningún sentido el argumento de que trabajan más horas y que por eso aumentó el ingreso del trabajo no registrado. Porque como contrapartida se te incorporó mucha más gente, así que el promedio no te puede dar más. Bueno, lo que estoy diciendo es, insisto, que la medición hace agua por todos lados. Hace agua por todos lados, pero a ver, estos argumentos que acabo de plantear, ninguno de los tres me los contraargumentó alguien más o menos con algún grado de seriedad. ¿Cuánto significa esta diferencia? Y no lo sé, eso me queda grande porque es muy difícil saberlo. No subestimo el INDEC, ¿sí? Al instituto, no subestimo a sus trabajadores, naturalmente. Estas son decisiones que se toman en la cúpula, También hay que decirlo, porque si no, parece que uno va contra el INDEC. No, los laburantes no son los culpables de esto. Hay decisiones cupulares que postergan la implementación de los nuevos ponderadores, que hacen estas cosas que son absolutamente contradictorias y demás. Hay que poner los puntos sobre las IES, está claro. Renunció Labaña, que durante mucho tiempo había bancado esa, y renunció porque no daba para más. Hernán, ¿te puedo hacer una del desfasaje de precios y salarios en Argentina? Porque estaba viendo en Twitter, hicieron un comparativo de la última vez que vino AC/DC, la banda que está tocando durante estos días en Argentina, 2009. Con un salario mínimo vos te comprabas 9 entradas para ver a AC/DC en aquel momento, 2009. Un salario mínimo, 9 entradas. Lapidario. Hoy, con un salario mínimo te compras una entrada. Con esto te quiero decir, hay un montón de privaciones que estamos pasando las y los argentinos de no ir a lugares de ocio. La gente ya no vende entradas, te dicen muchas obras, conciertos de amigos, te dicen no vendemos una entrada, todo por lista. ¿Cómo ves eso, esa vinculación entre salario y las cosas a las cuales podemos acceder hoy? Sí, a veces cuando uno compara, en el caso de la entrada de AC/DC, pasan varias cosas, porque también en general tiende a tener cierto comportamiento dolarizado. Sí. Esa entrada, porque le tenés que pagar a lo loco esto, que claro. El dólar está bien. Así que, digamos, ahí tenés cómo se movió el tipo de cambio y demás. Pero en términos generales,
la serie de salario, sí, cuando vos hagas eso vas a encontrar, y también a veces tenés el riesgo de que agarro un producto y justo ese tuvo un comportamiento particular. Pero igual, en una serie así como vos ves, efectivamente el salario tuvo una caída brutal. A ver, cuando uno hace salario real, encuentra que el pico máximo lo tenés en 2015, no hay ninguna duda. ¿En dólares decís vos? ¿O en dólares o respecto del poder adquisitivo? Poder de compra. En pesos, diría yo, en poder de compra. ¿En cuántos litros de leche te alcanza? En dólares no se diferencia demasiado, salvo en este periodo, por la apreciación de Milei. Claro. Que ahora te da, si yo lo mido en dólares, ahora te da una gran mejora. Y vos decís, pero pará, si yo no puedo comprar. ¿Me entendés? Sí, la entrada de ACDC, todo genial, pero a mí no me resuelve, compro menos. Entonces, hacia 2015 tenés el punto máximo. Entre 2015 y 2019 te cae 20 puntos el poder adquisitivo. Después se mantiene estable. Durante todo el periodo de Alberto Fernández se mantiene más o menos estable. Sí, incluso con inflación alta. Y con Milei vuelve a caer. No sé si me están escuchando. Sí, se escucha perfecto. Sí. Vos no nos escuchás. Ahora se lagueó. Ahora te lagueaste, Hernán. Pero igual quedó clarísimo porque llegó a completar por lo menos esa explicación. La gente cuenta su experiencia de vida en el chat. Y sí, me imagino. Es que todo el mundo acortó gasto. Ahí está de vuelta Hernán, me parece. ¿Volviste, Hernán? Decía, cuando vos ves entre hoy, en términos de poder adquisitivo, y el 2015 sobre todo, si querés 2011, pero 2015 es un poco más alto incluso, más allá de la entrada, digo, en particular, lo que ves es una caída del 45% del poder adquisitivo. Es decir, se pulverizó. En dos periodos muy concentrados, el de Macri y el de Milei. Acá no estoy haciendo ideología. Son los datos. El que quiera ver, que haga los números y lo haga y después me cuestione, porque si no, no tiene ningún sentido. Que me muestre que el indicador da otra cosa. Sí, acá la gente pone como no necesitamos un economista para saber que estamos re pobres. Claro, bueno, pero está bien porque hay una psicopateada por parte del gobierno, obviamente, porque vos decís, lo están truchando. Un montón de economistas también que tienen muchas herramientas, dicen, bueno, hay que reconocerlo. Y uno dice, pero muchachos, ¿ustedes no patean la calle tampoco? ¿Por qué no se fijan un poco más como Hernán dónde puede estar la trampa? Porque para muchos de nosotros es evidente. Además hay una cosa que es la pobreza, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que hay un buen sector de la clase media que está más pobre. Claro. Que por ahí no forma parte de ese segmento medido, pero que está más cerca de estarlo. Sí, empeoró. Pobreza mide solo pobreza. Está muy bien esa aclaración. Claro. Porque lo que no me dice ahí es el deterioro de la clase media, que de repente antes tenía un poquito de capacidad de ahorro y ahora llega con la soga al cuello. Estrictamente no es pobre en términos de ingresos, porque la medición dice que no lo es, que da en la raya, fin. ¿Se entiende? Incluso con la metodología, la crítica que yo hacía en la metodología, es que vos podés tener gente que no es pobre, que realmente no llega a fin de mes. Sí. O sea, que sería pobre si se midiese bien, ¿no? A ver, explícame eso. Con esta metodología no llegas a fin de mes, pero no llegas a ser pobre. ¿Por qué? Bueno, la metodología tiene una forma de determinar quién es pobre y no. Es decir, si yo cobro un peso más que lo que es la canasta básica total, no soy pobre. Claro, sí, sabemos que... Y hay 2 pesos de diferencia. No tiene, es una metodología. Pero lo que digo es que como está subestimado los servicios, según el INDEC, mi boleta de luz aumentó menos que lo que realmente aumentó. Sí. Entonces, a mí no me alcanza para pagarla, pero el INDEC dice que sí me alcanza y por eso no soy pobre. Dicho de manera sencilla, estoy sugiriendo eso. Después tenés un segmento de la población, un 15%, un 10%, que le va muy bien también. Eso no está medido acá, pero le va muy bien. El que cobra 30 o 40 millones de pesos, chicos. Pero ¿hay un 10% que cobra esa plata? No, menos, será el 1%. Bueno. Lo pongo 30 palos está re bien, boludo. Dimensionar el negocio, para hacer el cálculo, ¿no? No importa, si querés ponerle menos, pero supongamos que gane 20 millones, vive con 5. En los 15 que se ahorra, le permiten comprarse un auto. Sí. Porque el auto, en términos relativos, aumentó menos. De hecho, vos ves en términos de consumo una caída del consumo en supermercados, en autoservicios, en kioscos, en medicamentos, todas cosas de consumo masivo. Si nadie consume menos medicamentos porque le pintó, ahora somos todos re sanos.
¿Se entiende? Ahora, a la par de eso, tenés récord de venta de autos. De autos es el importados. dato, ¿no? Este para mí Porque es el el dato. sector automotriz está al 30% del uso de su capacidad instalada. Dos cosas pasan. Esto pasaba en los 90, es decir, hay un consumo dual de un segmento muy chiquitito, que es el que le habla a Milei cuando dice el salario en dólares se multiplicó por 3. Sí. Bueno, eso es válido si yo agarrase mi salario y solo compro dólares. El problema es que tengo que comer. Pero si supongamos que no tengo que comer, tiene relativa razón Milei. No es por ¿Me 3. explicás quién gana 30 palos? ¿Quién gana 30 palos, 20 palos? ¿Quién? Un gerente. ¿Eh? Un gerente gana. Bueno, pero... ¿Gerente de qué? ¿Gerente de dónde? Pará. Infante cerró, ¿entendés? No se sorprendan, pero dato posta, Uy, esto me hace dato enojar, posta y en ya lo veo venir. exclusiva, por primera vez A ver. en una radio. Cuidado, ¿Saben Hernán. cuánto gana Marín? ¿Cómo? ¿Saben cuánto gana Marín, el presidente de YPF? No, Algo sí. les anticipé. Esto lo hemos charlado. ¿Cuánto? Como ¿Cuánto 70 gana? palos, Sí. una cosa así. Pero Vos no lo contaste, Hernán. 200. Vos no lo contaste. 200 millones de pesos mensuales. No, estás soy el jodiendo. chofer de Parasite, amigo. Te juro que soy el chofer de Parasite. Tengo una bronca. 200. Ustedes se sorprenden con 30, chicos. ¿200 palos, de verdad? Está ¿Me bien, son unos... Sí, son 200 gerentes de palos IPF mensuales. que igual Es una locura. no deberían ganar eso. No, Me no parece deberían. inmoral, No deberían. porque son funcionarios públicos. O sea, están en una empresa Sí. que es IPF, pero no dejan de ser representantes del Estado. Lo que vos me estás diciendo. Marín es un Ahora, funcionario público. Igual un CEO, sí, un CEO de una petrolera probablemente gana mucho más de 30 Bueno, millones. pero Digo, vos, hay pero vos gente- sos el vos sos un funcionario público. Gana mucho más que el presidente de la No, nación. claro. ¿Cómo que Sí, no no, tiene no un tiene- sentido eso? No. ¿Cuánto gana tiene- técnicamente Milei? 10 palos Yo no ganará. recuerdo que deben ser, ¿cuánto? ¿10 palos? 10 palos. Ni siquiera. Lo que pasa es que no lo aclararon, hicieron un aumento ahora en enero, pero no terminaron de explicar un poco. Lo sé por el sueldo de Adorni, que quedó medio en un Ponele lugar que cerca de los gane 7 15 millones. palos, no sé. Claro. Claro, debe estar más o menos en eso. El ministro está ahí, Y- más o menos está en eso. No importa, lo que digo es, igual, volviendo a la cuestión del consumo, Sí. hay sectores que minoritarios, de nuevo. Miren, Sheila Wilker tiene ahí un dato que nos muestra habitualmente en el programa que dice que el 80% de la gente no llega a fin de mes, necesita pedir prestado o llega arañando. Sí. ¿Bien? Y para todos esos es válido lo que decíamos antes, que consume menos, compre menos en el supermercado, compra menos leche, compra menos carne, bla, bla. El 20% llega a fin de mes o tiene capacidad de ahorro. Bueno, no tengo el dato de cuánto se reparte en eso, que tiene 30 millones. No importa, debe ser el 1%. No debe ser muy significativo, pero hay una partecita. Quizás hay otro que gana, no sé, 15 y tiene un poquitito de capacidad de ahorro, que el día que pierde el trabajo está en el horno. No, digo, eso es verdad, porque es un laburante común y corriente, fin. Claro, te acostumbraste de repente y tenés que sostener el... Y sí. Lo que digo es, para ese que tiene de repente posibilidades de comprarse un auto o de renovar el auto, porque el que no llega a fin de mes no lo hace. No. Tiene posibilidad de renovar un auto, bueno, en términos relativos tal vez está un poquitito mejor. El problema, para mí, de todo esto, y muy instalado hoy en los sectores medios, es el nivel de endeudamiento, chicos. Eso es un quilombo tremendo, ¿eh? Claro. Tremendo. Y El eso gobierno- nada de esto lo está midiendo. No, probablemente tengas algo de endeudamiento en los sectores de menores ingresos, pero la verdad que en la incidencia de pobreza no tiene... No por eso. no se Son mide. cosas que no se cruzan, pero hace que todo el mundo se sienta más pobre el hecho de estar teniendo que endeudarse para llegar a fin de mes. Bueno, Entonces claro, ahí donde, porque fíjate- digo, el dato cruje tanto con la percepción que todos tenemos de nuestra propia vida, de la vida de nuestros amigos, de la vida, Claro. qué sé yo, de hecho, la calle. Julia, eso es muy importante lo que estás diciendo por una cosa. Si no me equivoco, en la canasta básica total no está incluido el costo financiero. Claro. Casi seguro, ¿eh? Ahí te vacunan Una también. chica, pero casi seguro me animo a aseverar que no está el costo financiero. Dicho de manera sencilla, si la gente que midieron está endeudada, y probablemente está endeudada, cuando hicieron ingresos contra gastos, en los gastos no pusieron el costo de
del interés que tienes que pagar. ¿Se entiende? Sí, Sí, se sí, entiende. se entiende. Y te agrego algo. Cuando ellos Es un midieron, escándalo. cuando miden el crecimiento de la economía, que también lo vendieron hace unos días como un logro Sí. enorme de gestión, Sí. adentro del crecimiento de la economía, obviamente lo que lo explica son los sectores petroleros, mineros, energía, pero también el financiero. Claro, intermediación Claro. financiera. Bueno, ahí tenés el efecto. La del intermediación sector. financiera está medida como crecimiento de la economía, es una locura. La puta madre. Sí, es una actividad. Yo con eso no Pero tengo- digo, ¿no es una actividad que en todo caso genera crecimiento a costa del endeudamiento de otros? Bueno, no, porque finalmente financia procesos productivos. Claro. No, no es una actividad. Yo contra las actividades no tengo problema personal contra ninguna. Pero Uno digo, puede decir, la pregunta no es que yo tenga un problema con intermediación eso. financiera. Si la pregunta si está, si No, tiene alguna la lógica de discusión medirlo es con la dentro del guita. crecimiento de la economía. Pero está bien, porque es crecimiento. El problema es quién se queda con la guita. Claro. Es decir, si yo, intermediación financiera, le va muy bien y le va mal a la industria, que es de hecho lo que sucede, lo que estoy haciendo es transfiriendo ingresos de un sector al otro. Y el problema es que la industria te genera empleos y mejores salarios, la intermediación financiera es No. la inversa. Pero en sí son actividades. Claro. Yo no tengo problema con ninguna. Sí, con la medición de actividad, también otra truchada fenomenal, ¿eh? Y ahí hay que mirar quiénes son los directores de las áreas de cuentas nacionales. Que ese es el principal Tienen dato, aparte. económicos. Es lo principal que ellos festejan. El crecimiento de la actividad, el crecimiento del PBI. Sí. Es lo primero que tiran. Tiene una gran contradicción la actividad, que no lo dicen obviamente porque son unos chantas. Pero si vos medís, si la actividad creció lo que creció según el INDEC y según el gobierno, lo que tenés que concluir además es que tenés la mayor presión fiscal de la historia. Porque eso es lo que dice el dato. Claro. Hernán, la mora de tarjetas, ¿te puedo preguntar algo? No, Breve. no, tenemos que Bueno, cerrar, Juanma, listo, perdón. listo, listo. Dale. Connie, cuando vos querés cerrar, le tenés que decir a todos. Claro. Si no quedó mal yo, hermano. Claro, vos, Quiló. Uy. Otro día. Terminó ¿no? muy mal esto. Perdón, Juanma. Terminó No, Connie muy me mal. viene pidiendo No pasa nada, no pasa hace nada. 10 No, minutos no me pasa pide nada. pidiendo que Va a costar cerramos. recuperarnos. Porque si no, no entra tu columna, ¿sabes? No, yo lo sé. Mira como ya te tiró. Pero estoy más caliente por lo que pago de tarjeta y que lo llevo a fin de mes que por mi columna, así que no No, te da y problema. por los 200 palos, boludo. Los 200 palos. Déjame pero joder, eso con puede 200 creer. palos, Hernán. dale. Hernán, te llamamos después y Juanma otro día y Juanma te hace la pregunta. Te mandamos un Chau, abracito. Quiló.